Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la clase de historia. Vamos a ver entonces donde habíamos quedado la semana anterior, cuando estábamos viendo la vida de Gedeón, ¿cierto? Dijimos que Gedeón había sido designado directamente por el Eterno para pelear contra los madianitas y comparaba a los madianitas con una horda de langostas que llegaban sobre la tierra, ¿verdad? Y devoraban todo a su paso. Y la primera parte que conocemos de Gedeón es que él estaba en el campo recogiendo el trigo y demás cosas para poder, pues, esconderlo de los madianitas que venían hasta la tierra de Israel y causaban pero tanto daño en todos los niveles. Entonces, vamos a continuar entonces con la clase de historia y yo aquí tengo un libro que les quiero recomendar por después cuando termine toda esta etapa de aislamiento. Se llama Arqueología de la Biblia, desde Abraham hasta Jesús, de Kornfeld. Galja Kornfeld. Y el libro, repito, se llama Arqueología de la Biblia. Es un libro muy completo, es diferente al que les había recomendado la vez anterior y tiene muchas imágenes y muchos vestigios de los datos históricos, ¿no?, más importantes de todas las épocas. Entonces, por ejemplo, si uno va a la época de los jueces o de los profetas, pues va a encontrar un montón de descubrimientos arqueológicos que verdaderamente había muchísimos, pues que yo personalmente desconocía. Y este libro, pues, le abre a uno muchísimo más el entendimiento en cuanto a la arqueología de lo que llaman el Antiguo Testamento. Sí, es muy importante saberla y conocerla porque eso es lo que nos va, digámoslo, a ayudar a poder entender ciertos elementos de los contextos hebreos de aquella época, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tiene algo llamado el templo a Baal Berit y son un montón de piedras, ¿sí? Y son de un valor histórico muy importante. Y Baal Berit es uno de los dioses principales en el tiempo de los jueces y que hasta el día de hoy se adora, ¿no? Cuando dicen Dios de pactos, sí, pues hay que tomar con pinza esa afirmación, sí, porque la palabra Baal Berit pues significa exactamente lo mismo, el Señor de los pactos. Y era que la gente le llevaba determinadas ofrendas a Baal Berit y le entregaba determinadas ofrendas buscando que Baal Berit le concediera pues todo tipo de favores y todo tipo de milagros. Por lo tanto, pues digamos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esas doctrinas engañadoras que dicen pacte, siembre o reclámele al Señor o decrétele, ¿sí? Esos son elementos que vienen desde la cultura de los babilonios, ¿verdad? Cuando ellos adoraban, repito el nombre del dios, Baal Berit. Baal Berit, ¿qué significa? El dios de los pactos, ¿sí? Bueno, lastimosamente, pues no les puedo mostrar mayor cosa, porque pues está básicamente todo en blanco y negro. Sin embargo, tratar de diseñar un material, ¿verdad? Para que lo tengan a la mano durante la semana y por lo menos puedan ver pues imágenes y demás cosas que nos ayude a conectarnos con los textos que estamos observando. Y para continuar, vamos al libro de Jueces y vamos a continuar hoy con el 7. Entonces vamos a leer Jueces 7. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal. Entonces, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón. ¿Se acuerdan ustedes que le habían colocado Jerobaal porque él destruyó la estatua de Baal pero la estatua de acera y eh, el lugar donde se adoraba Baal, se me fue el nombre. Permítanme un segundito. Y el altar. El altar de Baal él lo destruyó, lo despedazó y también destruyó la estatua de acera. Entonces con las dos las quemó y eso, y entonces la gente del pueblo le colocó el nombre de Jerobaal. ¿Qué significa Jerobaal? Dice contienda Baal con él, ¿cierto? Entonces eso significa el nombre Jerobal, que es el nombre que se le da, en este caso, pues a Gedeón, un nombre que le colocó la gente, no Dios. Dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Como no tenemos un mapa así como para
podernos ubicar los dos puntos, ¿cierto? Uno es la fuente de Jarot y otro es eh, el collado de Moré, para que se hagan una idea, ¿verdad? Estaban ubicados más o menos como desde Bogotá, para que hagan una referencia, desde la montaña, ¿cierto? Allá en Monserrate, ¿verdad? Más o menos como hasta Bosa, o sea, un poquito más lejano que el barrio Patio Bonito, más o menos una distancia de unos 13 a 14 kilómetros. Esa es la distancia que había entre un punto y otro. Un ejército bien preparado recorría esa sección, 14 kilómetros, muy rápidamente, en menos de 4 o 5 horas lo recorrían por completo. Ya con personas, con niños y demás, pues se hubiera demorado un poco más, de pronto hasta un día, ¿no? Porque la caminata, pues de todas maneras era en medio de desierto, la escasez de agua. Bueno, dice, y el Eterno dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sé qué se la Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces él llevaba unos soldados, Gedeón, llevaba una gente a combatir contra los medianitas. Pero el Eterno en medio del camino le dice, no, va muchísimo ejército. Entonces si va todo ese ejército a combatir a los medianitas, puede llegar a pasar que los israelitas digan que el Eterno no lo salvó, sino que lo salvó directamente su ejército. ¿Sí? Entonces acuérdense de ese texto que dicen los salmos, en vano trabajan los que construyen la casa si el Eterno no la ha construido. Entonces lo mismo, aquí es lo mismo, en vano van a la guerra si el Eterno no va por ellos a la guerra. La cuestión es que aquí el Eterno quiere enseñarles, ¿verdad? Que el que está detrás de todo esto pues es Él y que no necesita de un gran ejército para aplastar a los enemigos, en este caso a los madianitas. Entonces rápidamente contextualizo, Gedeón, un israelita que el Eterno lo había llamado para combatir a los madianitas. Los madianitas era una tribu como de costumbres de andar, se me olvidó el nombre, no sedentaria sino lo otro, bueno, que acostumbraban a andar y andar, ¿cierto? Si alguien se acuerda el nombre de lo que estoy buscando lo coloca ahí. Y andaban por toda la tierra y cuando se acababa en algún lado el fruto y la productividad se marchaban a otro, a devastar otro lugar. Sí, eran prácticamente como unas langostas, como dice el texto. Sí, entonces no, olvidé el nombre exacto de esos pueblos que se andan moviendo. Bueno, eran peregrinos, esa es una posible palabra, eran peregrinos, andaban por todo el desierto. Entonces, ya Dios le dijo a Gedeón, no más, ¿sí? No más, gracias. Diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los pueblos 22.000 y quedaron 10.000. O sea, él llevaba un montón de personas a la guerra y entonces él para hacer el filtro dice, bueno, todo el que tenga miedo, devuélvase. Y llevaba entonces un total de ¿cuántos? Llevaba un total de 25.000. 22.000 se regresaron y con él quedaron 10.000, perdón, tenía un total de 32.000. 22.000 regresaron y otros 10.000 quedaron con él. 32.000 hombres logró convocar y logró movilizar este hombre. Y seguimos. Y el Eterno dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, es decir, tiene 32.000. El Eterno le dice, es mucho pueblo. Entonces Gedeón dice, todo el que tenga miedo, mejor devuélvase. Se devolvieron 22.000 y quedaron con él otros 10.000 soldados. Estando esos 10.000 soldados, el Eterno le dice, aún hay demasiados soldados para combatir a los madianitas. ¿Qué quiere decir? Que si Gedeón hubiera optado, por ejemplo, con ir de entrada con un ejército pequeño, ellos hubieran derrotado a los madianitas, porque la victoria de los madianitas no iba a ser dada ni por el arco, ni por la espada, ni por la flecha. Iban a ser dados directamente, ¿por qué? Por la presencia divina. Entonces vamos a seguir. Y el Eterno dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya, este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Dice 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, ¿cierto? Y el Eterno dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, fue una señal que el Eterno le puso. Dijo, cualquier hombre
que beba del agua con la lengua como si fuera un perro o que se arrodillare para tomar del agua, entonces ese hombre no puede ir contigo. Dice, entonces el Eterno dijo a Gedeón, versículo 6, perdón, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Es decir, era dos, digámoslo, dos grupos, unos que cogieron el agua en su mano y la llevaron hasta su boca, y otros que se arrodillaron para lamer el agua como si fueran perros. Fue una señal que el Eterno les puso. Y solamente los que cogieron el agua con su mano y tomaron, a esos dio un total de 300. Entonces volvamos a repetir. Había un total de 32.000 soldados. De los 32.000 soldados, por miedo, por temor y demás, decidieron devolverse 22.000. Sí, 22.000 se devolvieron. Luego de los 22.000, el Eterno llevó, ¿cierto?, a la guerra solamente a 10.000. O sea, tiene 32.000, devolvió a 22.000 y Gedeón se quedó con 10.000. De los 10.000, el Eterno le vuelve a decir lo mismo. Hay muchos para ir a la guerra, ¿cierto? Lo que estamos leyendo ahí. Entonces vamos a hacer la siguiente. Vamos a poner una señal. La señal es cualquiera que se arrodillase para lamer el agua como un perro, ese no va a ir. De los 10.000 que le quedaron a Gedeón, solamente 300 llevaron el agua de la mano hasta su boca. Por lo tanto, fueron los capacitados o los que el Eterno necesitaba en esa guerra. 7. Entonces el Eterno dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, ¿cierto? Tomaron sus trompetas. ¿A qué hace referencia que ellos tomaron sus trompetas? Vamos a mirarlo. Entonces vamos a ir al libro de Jueces, donde estamos, ¿cierto? En el capítulo 7, Jueces 7, en el versículo 8. Jueces 7, 8. Y miren ahí lo que ellos tomaron realmente. Tomaron fue sus chofares. ¿Listo? Tomaron sus chofares. Y dice de la siguiente manera. Envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Es decir, los madianitas estaban en la parte llana, y los hebreos, los 300 hombres, los 300 soldados, estaban ubicados en la parte de la montaña. Sí, 300 hombres. Esto coincide mucho con la historia de los 300 hombres de la historia de los espartanos, ¿no? Que hasta el día de hoy no se sabe bien si es un mito o qué es eso, porque los griegos pues realmente no se ha encontrado mayor símbolo o señal que sean realmente 300. Sí se sabe que era un ejército pequeño, pero realmente en ningún lado hay certeza que sean 300. Algunos hablan hasta de 3.500, 3.200, ¿sí? Entonces eso siempre quedará pues en las dudas. Sin embargo, pues aquí sí habla de 300 en la escritura hebrea, ¿cierto? En los Jueces. Entonces, vamos a seguir y ya respondo la pregunta que tiene Sofía ahí. Esperen que quiero llegar hasta donde hay un sueño. Aconteció que aquella noche el Eterno le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces sus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Hoy otra vez lo vuelve a colocar. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Estos son madianitas, ojo, los madianitas. A su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián,
y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque el Eterno ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Sí, en vuestras manos. Entonces, ¿se acuerdan que al puro principio de la historia la semana pasada dijimos que Gedeón estaba en el campo sacudiendo el trigo? Bueno, aquí el pan, ¿cierto? Está hecho también de un producto del campo. Entonces la persona que lanza la interpretación siempre va a quedar en un misterio quién fue el que lanzó esa interpretación. Tanto que conocía muy bien quién era Gedeón y hasta su familiar, a su papá, a Joás. Entonces, de eso hay muchos comentarios, muchas interpretaciones, pero supondría uno que como son militares, están muy bien informados de quiénes son los militares del otro pueblo. Y la persona que le hace esa interpretación muestra, como en otros cientos de pasajes, que el Eterno le puede dar revelación e interpretación de los sueños o revelación en sueños aún a los paganos. Recordemos, por ejemplo, al faraón de Egipto, que le reveló dos sueños en los cuales le mostraba los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y el intérprete fue Joseph, el hebreo, ¿cierto? También coloquemos, por ejemplo, al panadero y al copero del faraón, los cuales dijeron a Joseph el sueño y Joseph los interpretó, uno para vida y el otro para muerte. Coloquemos a Abimelech en la época de Abraham, ¿cierto? Donde dice que él tuvo un sueño y que en el sueño el Eterno le mostraba cómo Sara estaba realmente casada con Abraham y no era su hermana. Sí, entonces el Eterno le puede colocar sueños, como por ejemplo también se los puso a Nabucodonosor, y también se los puso, por ejemplo, creo que a Artajerjes o a Asuero, alguno de los dos también creo que tiene una especie de sueño. Entonces él le coloca sueños e interpretaciones aún a los paganos, es decir, alguien pagano, alguien que no cree en la Torá, puede soñarse algo y eso se puede cumplir, es más, puede tener hasta interpretación de ese sueño o de ese tipo de acontecimiento, a Nabucodonosor, gracias, o de ese acontecimiento, ¿verdad? Que le fue revelado mediante sueños. A Nabucodonosor recordemos que le mostró, si no me equivoco, la estatua, que tanto la vimos los miércoles, y la estatua que está hecha de diferentes modalidades. Dice que él trata de buscar interpretación y mandan a llamar al profeta Daniel, y el profeta Daniel le cuenta el sueño a Nabucodonosor sin que éste se lo haya contado. Y dice, entonces llevó, no, ya vamos más adelante. 18. Yo tocaré las trompetas, los chofares, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis por el Eterno y por Gedeón. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos como la historia de Gedeón hasta este momento. No hemos terminado todavía de verla. Vamos a retomar entonces algunos puntos. Vamos a mirar, por ejemplo, el versículo 18. En el versículo 18 dice, yo tocaré la trompeta. Sí, yo tocaré la trompeta, haciendo referencia a ¿qué? A los chofares que habíamos mencionado hace un momento. Yo tocaré la trompeta. Yo tocaré la trompeta. ¿Qué invocaba el chofar? Bueno, aparte de juicio y demás cosas que ya por ahí hemos mencionado algunas, me servía también para, por ejemplo, convocar los ejércitos. Las trompetas de plata también. El problema es que las trompetas de plata solo las podían tocar los sacerdotes. Entonces, cuando había guerra y de pronto no había la facilidad de tener un sacerdote con las trompetas de plata, que eran solamente dos, pues la gente, los militares y demás, eran los chofares, y los chofares servían para reemplazar, en ese caso, el sonido de la trompeta en caso de guerra. Sí, entonces vamos a mirarlo en el 7, versículo 18, a qué hace referencia, 7 y 18. Entonces el 7 y 18 dice Beshofarot, ¿cierto? Está haciendo referencia a los chofares. O sea, primero dice chofar, ¿cierto? Con la trompeta, y ustedes tocarán, dice 18, yo tocaré la trompeta. Ese yo tocaré la trompeta es chofar. Y abajo donde dice, entonces tocaréis las trompetas alrededor, ese trompetas es Beshofarot, ¿sí? En plural. Entonces uno en singular y el otro en plural, pero hace referencia
como lo estoy diciendo, a las trompetas, a los chofares, ¿listo? No a las trompetas de plata, a los chofares. Entonces el Eterno también coloca sueños e interpretación entre los paganos y eso no tiene por qué causar escozor porque en la Biblia está varias ocasiones como las que ya mencioné donde el Eterno les colocó sueños, donde por ejemplo el Eterno le coloca profecía a Balaam. Ahora sí, para que pueda profetizar a favor del pueblo y las profecías que lanza Balaam, hay una que habla incluso del Mashiach. Entonces el tipo, siendo pagano, siendo un brujo y demás, además de eso, pues recibe de parte del Eterno un mensaje de tipo interpretativo, y eso no es extraño. Dice, Jetro nunca les habló a los madianitas sobre el Dios de Israel. Esa es una pregunta. Entonces, acordémonos que Jetro, aunque era sacerdote en Madián, ¿verdad? No quiere decir que él como tal pues haya tenido, digámoslo así, ¿cómo les digo? Una enseñanza o algo que le enseñara a los madianitas sobre esto. Sin embargo, a mí más que Jetro, me impresiona es que los madianitas son descendientes de Abraham y parece que no les quedó absolutamente ningún tipo de enseñanza de parte de Abraham o bueno, en este caso de parte de Jetro acerca del Eterno. Sí, de hecho, las hijas de Jetro se nos pierden un poquito del radar porque solamente menciona a Séfora, creo, la esposa si ese es el nombre me corrigen, a Séfora, la esposa de Moisés, y la menciona solamente en el principio de la historia de él en Madián y luego cuando lo visita y cuando lo circuncida, ¿cierto? No hay ninguna otra mención a la mujer ni a los hijos digamos, de Moisés. Entonces no sé si de pronto Jetro no les comunicó o más bien es que ellos no entendieron por su idolatría, porque el dios de los madianitas pues era exactamente Baal. De hecho, pues lo leímos la clase anterior cuando dijimos que los madianitas eran los que habían colocado esos dioses ahí y Dios les había dicho, oigan, no teman a esos dioses porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Entonces ahí viene Gedeón, toma el Dios de los madianitas y lo quema junto con la estatua de Acera. Y eso entonces a mí me impresiona más es que ellos son descendientes de Abraham, o sea, de cierta manera son primos de la cultura hebrea, ¿sí? Por no decir hermanos. Entonces son primos de la cultura hebrea y ellos pues no, digamos, no comparten ningún tipo de relación en cuanto a Dios. Sí, es muy extraño eso. Supongo yo que también, pues, como hoy en día, ¿no? Todas las culturas manejaban de pronto alguna religión estándar. Y la religión estándar, la vimos la vez pasada, que es la religión que había sido puesta directamente por los babilonios. Pero vamos a leer nuevamente del 4, 7:4, para que retomemos algunos aspectos y respondamos la pregunta que nos hicieron en la parte superior de por qué qué simbolismo tenía el arrodillarse o el llevarse el agua hasta la boca. Vamos a mirar. Vamos a mirarlo de una manera más pausada. Dice el 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Cierto? Hasta ahí está claro, ¿no? 32.000 soldados reunidos, 22.000 se devolvieron por temor, quedaron solamente 10.000. Y el Eterno dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces viene el versículo clave, los dos versículos claves, el 5 y el 6. Vamos a leerlo lentamente. Entonces el Eterno llevó el pueblo a las aguas, ¿cierto? Y el Eterno dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo que cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Es decir, los que se arrodillaron fueron 9.700, ¿cierto? Y los otros, los 300 restantes, llevaron la mano hasta su boca para beberla. Sí, entonces, ¿qué relación o qué interpretación o qué sentido tiene esto? De que él deje por fuera a los que doblaron sus rodillas. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo dos interpretaciones. No sé ustedes qué tengan de pronto y vamos socializando. Voy a decir la primera. La primera de las interpretaciones la encontré en el libro que les mostré la semana pasada, digo hace más de un mes cuando se los mostré acá en el grupo,
que era Arqueología del Antiguo Israel de Bentor, no me acuerdo el nombre, pero era Bentor el apellido. Y ellos opinan, ¿verdad?, que en el caso específico de Gedeón, ellos lo asocian a un tipo de culto al dios Baal. Yo realmente me distancio un poco de esa interpretación, porque realmente no los veo que ellos se hayan arrodillado con el objetivo de adorar a Baal. Puede ser, y de seguro el único culto en el que se arrodillan no es a Baal. Hasta en la cultura hebrea, pues varios dicen que se arrodillaron y demás, ¿cierto? Es decir, yo creo que ahí los historiadores en el libro de Bentor, o el historiador se equivoca o comete un error al afirmar pues que la manera de arrodillarse era un culto específico para Baal. Eso opina él. Yo me distancio un poco de esa interpretación. No sé de pronto ustedes que hayan leído o que estén viendo por ahí en sus escrituras, porque como tienen de pronto diferentes versiones, de pronto nos coloca algo más que nos aclare. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Escriban por favor y yo los voy leyendo. Entonces yo voy mirando si en este libro que tengo acá en las piernas, ¿cierto? El que les mostré al principio, voy mirando si de pronto tiene algo acerca del acontecimiento de Gedeón, pero creo que no. Creo que no, porque esto es como muy en general. Sí, es muy en general. Entonces no sé ustedes qué opinen, qué digan acerca de eso. Bueno, la interpretación que fue la conclusión a la que yo llegué en cuanto a arrodillarse y eso, mientras que van escribiendo ahí, o si no saben, pues voy contando de una vez. Y la interpretación que yo llego es que yo creo que es más una señal de que el ejército de Israel no se iba a arrodillar delante de sus enemigos. Yo pienso que es más una señal que más que tenga un significado algo así como teológico, religioso. ¿Sí? Yo pienso más que es una señal de aquellos que en su corazón no se han arrodillado ni se han postrado delante, en este caso, pues de las aguas ni tampoco de sus enemigos. Entonces yo lo tomo por ese lado. Es por lo menos la interpretación a la que yo llegué. Y vamos a leer entonces el comentario que dice Juan Pablo. Dice, con Moshe también sucede lo mismo en la ocasión de la roca cuando él la golpea, y es que las personas parecían como animales en el sentido de que como tomaban agua. Sí, dice Shimon Mordejai, no, realmente no sé quién será, pero bueno, dice, una interpretación es que los que se inclinaron les faltaba táctica militar. No, realmente es muy difícil llegar a la conclusión de eso, Shimon Mordejai, sea quien sea, porque sinceramente usted no puede catalogar a una persona por arrodillarse si tiene práctica o no práctica militar. Realmente, por ejemplo, en la jungla y demás, cuando pues tiene que pasar muchísimas horas pecho en tierra, eso no quiere decir que les haga falta ningún tipo de entrenamiento militar. Al contrario, están condicionados para llevar su cuerpo a ese estilo. Dice Wendy, puede que refleje algún tipo de comportamiento, actitud. Yo lo tomo también por ahí, yo pienso que es más como algo en cuanto a no estar arrodillados en cuanto al otro ejército. Sí, si se devolvieron 22.000, supongo que el miedo era algo generalizado dentro del pueblo, no tanto como algo exclusivo de los 22.000, sino que los 10.000 que se quedaron, aún dentro de esos 10.000 había temor, y más bien serían los 300 que quedaron al final los únicos hombres que no tenían temor. Entonces el arrodillarse simbolizaría precisamente eso, un comportamiento como de temor, de sumisión. Lo veo así, no lo veo tanto como por el ala militar, sí, porque realmente el entrenamiento militar pues dice, porque si se inclinaban podían ser atacados y tenían menos probabilidad, menos, perdón, posibilidad de reaccionar más fácil. Sí, bueno, que aquí estaban tomando agua todavía a kilómetros del enfrentamiento, ¿no? Perdón, a kilómetros no, a unos metros del enfrentamiento. O sea, esto no fue para enfrentarse directamente, digámoslo así, ya de para allá. O sea, no fue que les dijo en medio de la batalla, los que se arrodillen, pues esos no van a ir a la batalla. Suena ilógico, ¿sí? No. Esto de tomar agua, ¿cierto? Arrodillados y demás, pues hace referencia es a algo antes de la batalla. Sí, pues digo que es muy difícil determinar si tenían o no tenían entrenamiento militar, porque aún con entrenamiento militar puede haber temor, y yo pienso que va más por ahí y es en cuanto al temor, que los 9.700 hombres que se arrodillaron, pues tenían, era el símbolo o era la señal para mostrar que ellos todavía tenían temor en su corazón. Entonces mientras que van comentando y demás, voy a ir tocando el otro tema antes de que se nos acabe el tiempo, se ha avanzado muy rápido, y vamos a hablar entonces en cuanto a los sueños o puntualmente este sueño. Entonces dice que en el sueño venía un pan de cebada y el pan de cebada destruyó un campamento, ¿cierto? Vamos a leerlo. En el versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a un compañero un sueño.
diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. ¿Cómo así que rodaba? O sea, venía de seguro desde una parte alta, porque por eso el texto dice que los madianitas estaban en la parte llana, en el valle, y ellos pues estaban colocados en la parte superior. Dice, tiene sentido el temor y el cansancio físico. Bien. Entonces dice el 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Sí, la trastornó y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. ¿Sí? Entonces, aquí hay un pequeño problema en la redacción. Y en la primera que lo leímos, parece que el que dice, o sea, uno lo lee a primerazo y uno dice: no, el que le dijo esa respuesta o el que dijo esa respuesta, pues fue un madianita. Sin embargo, este es uno de esos versículos que está en disputa por las personas que hacen las compilaciones y las traducciones, porque está traducido de una manera que deja muy abierto si el que dijo estas palabras fue el compañero del madianita o el compañero de, en este caso, Gedeón, que se llama, creo que Fua, como lo vimos, Fura, F-U-R-A, Fura. Vamos a volver a leerlo. Yo inclino todavía, como lo leímos al principio, que el que dijo eso fue un madianita. Voy a volver a leer el 14. Me van diciendo si lo dijo el madianita o lo dijo Fura. De todas maneras, no vamos a llegar a la conclusión, porque los mismos expertos y eso dicen que parece como si lo hubieran cortado, o como si el traductor pues hubiera, el escritor más bien, el traductor, hubiera sobreentendido que estamos metidos en el contexto y que estamos entendiendo lo que él nos quiere decir. Entonces vamos a leer el 14 y el 15. Perdón, el 13 y el 14. Ojo. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. ¿Sí? Entonces, bueno, hay dudas en cuanto a eso. Voy a mencionar solamente las que recuerdo, porque realmente no recuerdo las 5 de manera completa. Entonces, la primera de esas interpretaciones es que efectivamente Gedeón bajó hasta el campamento de los madianitas, y allá él escuchó a dos hombres hablando, al que está contando el sueño y al que se lo interpretó, ¿cierto? Hay otra interpretación que dice que no, que Gedeón escuchó esa historia fue en su propio campamento. Entonces, en su propio campamento habían dos hombres hablando, uno le está contando al otro lo del pan de cebada, y por eso lo terceriza y dice el campamento de los madianitas, no dice nuestro campamento. Otra interpretación dice que este hombre que contó el sueño y el intérprete no son madianitas, sino que son hijos del oriente, como lo encontramos en el versículo 12. Lamentablemente, pues no tenemos el tablero acá para poder escribir cada una de las opciones que dan los intérpretes. Vamos a dejarlo en remojo, ¿cierto? Vamos a dejarlo en remojo para que en la semana usted lo busque y lo lea bien, y lo podamos leer la próxima semana solamente este pedazo. Vamos a ver qué pasó además de esto con Gedeón. Y dijo: miradme a mí, haced como yo hago. He aquí, voy a leer el versículo 18, el 7:18. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por el Eterno y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Acuérdense que arriba dice que los había repartido a los 300, o sea que él dejó para sí una cuadrilla de 100. El principio de la guardia, perdón, al extremo del principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas
y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón, por la espada del Eterno y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 hombres tocaban las trompetas, y el Eterno puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Cedera, y hasta la frontera de Abel Mejolá, en Tabat. Y juntándose los de Israel en Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet Bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Es decir, ¿cómo los mataron? Los decapitaron. Pero los hombres de Efraín les dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? O sea, está diciendo: ustedes eran más poderosos que nosotros, que los neftalinitas. Y nosotros los neftalinitas fuimos los únicos valientes de salir a la guerra. ¿Por qué no salieron ustedes antes de que yo los invitara? ¿Sí? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y de Gedeón dijo: cuando el Eterno haya entregado a mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que entre las mismas tribus, entre las mismas ciudades de los hebreos, pues había mucha enemistad, había mucha indiferencia, había mucho regionalismo, mucho tribalismo, sí, que estaban, mejor dicho, súper apegados a lo que su tribu, a lo que su tradición, a lo que su sangre demandaba. Entonces voy a poner en orden todas las ideas, ¿cierto? 32.000 hombres, 22.000 deciden volver, quedan solamente 10.000. De los 10.000, 9.700 se arrodillan y toman agua. De los otros se quedan de pie y toman el agua con la mano, ¿cierto? 300. Él va, escucha el sueño, ¿cierto? Que ese es el tema que está en remojo para que usted lo mire esta semana. En el Tanakh de Katz les va a ayudar mucho si lo pueden mirar. Luego él divide a su ejército de 300 hombres, lo divide en 3 escuadrones, pues parece ser que cada escuadrón de 100 hombres, porque por lo menos el que él tenía era de 100 hombres. En 3 escuadrones, y los escuadrones lo que hacen es rodear al ejército de Madián. Lo rodean, ¿cierto? Lo arrinconan, y sin ellos haber hecho el mayor contacto físico, los mismos de Madián, por una obra del Eterno, empezaron a matarse entre ellos mismos en medio de la confusión y el desorden. ¿Por qué había tanta confusión y desorden? Acuérdense la hora del ataque, a la medianoche. Recién estaba cambiada la guardia, es decir, los que subían entraban totalmente nuevos a recibir esa guardia, y las personas que se iban a dormir, o los guardias que se retiraron, pues se encontraban ya durmiendo. Sí, entonces vino el ataque de los israelitas a la medianoche, y los madianitas se enloquecieron en medio de la oscuridad, en medio del temor y demás, y los mataron. Se mataron entre ellos. ¿Cómo se llama esa táctica que utilizó Gedeón? Se le dice en la actualidad
la táctica de guerrillas, y es utilizar una cantidad menor de hombres para amedrentar o para hacer creer al enemigo que hay muchísimos en la zona. Entonces 300 hombres de seguro no se comparan al número total de los madianitas. Y lo que hizo en este caso Gedeón fue una táctica muy inteligente. No solamente rodearlos, atacarlos a la medianoche, sino además de eso hacer todo el ruido posible, gritar, tocar chofares, romper elementos, que pareciese que viniese una tropa enorme en medio de la noche. Entonces los madianitas, sí, que era un ejército más bien de personas que a lo que yo veo son más bien personas como medio cobardes por huir y todo esto, y además de eso no dieron una pelea de frente con los israelitas ya cuando se había calmado un poco el desorden, y además de eso ellos invadían los lugares y se movían de lugar en lugar, ¿cierto? No estaban estacionados en un solo sitio. Entonces yo veo que los madianitas pues cayó sobre ellos fue un gran temor. Y acuérdense, ¿qué táctica utilizó Gedeón para derrotar a los madianitas? La táctica de guerrillas, utilizar un número menor de hombres para tribular o para amedrentar una tropa mucho más grande. Hasta el día de hoy eso se utiliza, ¿sí? Fácilmente un frente guerrillero, o sea cual sea la denominación, puede mandar al combate a 4, distribuirlos bien en medio de la selva, y con 4 puede hacer caer a todo un ejército. No estoy diciendo algo que sea nuevo o que de pronto sea mentira, porque por ejemplo en lo que llaman la revolución cubana, la de los Castro, que no es revolución sino devolución, porque se volvieron a la edad de piedra, en la devolución cubana, ¿cierto? En la devolución cubana, un grupo muy pequeño de guerrilleros, aproximadamente 70, aunque el mito dice que creo que fueron 100 o 120, hay diferentes versiones, pero no eran más de 200. Lograron destruir y derrotar y hacer rendir a un ejército que eran 1400. ¿Y saben cómo hicieron? Cada noche enviaban a unos soldados y colocaban las armas de mayor calibre, de mayor cantidad de fuego, de mayor capacidad de fuego, a que dispararan eso toda la noche hacia el campamento, así no mataran a nadie, solamente que se escuchara era la balacera. Adentro los soldados pues estaban obviamente amedrentados porque pensaban que desde afuera estaban rodeados y los estaban, mejor dicho, esperando para acribillarlos. Lo estuvieron así durante 6 noches. A la sexta noche el jefe de ese ejército, de los cubanos antes de la devolución, de la revolución entre comillas, se rinde y decide decir, yo no voy a seguir en combate porque mis hombres llevan 6 días sin dormir y sin comer, pues por el temor de que ustedes los maten. Ellos se enteraron que habían sido muy poquitos los combatientes de la guerrilla revolucionaria, entre comillas también, ¿cierto? Cuando ya entregaron el poder y no nosotros hubiéramos podido combatir cuerpo a cuerpo y de seguro les ganamos. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de cómo la táctica de guerrillas tumbó un gobierno, ¿sí? El gobierno de Batista, allá en Cuba. Y el ejemplo que también nos puede servir es, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Recordemos que como esta es una clase de historia, ¿cierto? No tomamos tanto elementos teológicos, aunque yo trato de colocar algunos, ¿verdad? Sino cosas históricas para que nos hagamos una idea con la Biblia. Y en la guerra de Vietnam, una guerra que duró 21 años, hubieron soldados que se fueron soldados rasos y volvieron generales, hicieron los 21 años allá en la selva, y Estados Unidos perdió esa guerra porque combatieron contra las guerrillas vietnamitas que estaban muy bien entrenadas, a pesar de que era un mínimo de hombres, y pudieron contra una potencia, y también después sacaron a la URSS, a Rusia. ¿Sí? Entonces, la guerra de guerrillas, aquí lo dice Nicolás, que esta táctica también, eh, también la usó Abraham cuando rescató a Lot, o bueno, muy similar. Sí, exacto. Cuando rescataron a Lot, ¿no? En una guerra que había entre los cananeos y los de la planicie del Sinar, en Babilonia, Abraham utiliza lo mismo. Y vemos en otro, por ejemplo, Josué también, yendo todos los días a darle la vuelta a Jericó. No creo que eso tiene un impacto psicológico. O sea, usted dice, pues sí, los manes son como payasos dando vueltas ahí, ¿no? Pero ¿qué se tramarán? ¿Qué tendrán entre sus manos? Sí, entonces la táctica de guerrilla es algo muy utilizado, pues acá, digamos diferente a la táctica que usaba Gedeón, que la táctica de Gedeón era cuerpo a cuerpo,
Sí, la supremacía, pero física, de un solo hombre contra 600, contra 700. Después tumbó un templo y mató a más de los que había matado en vida, que mató a 30, que capturó 7 zorras y les colocó fuego en la cola para que quemaran el campo, ¿sí? Digamos que de los jueces, que no hemos llegado todavía a la historia de Sansón, la historia de Sansón muestra es un cambio de táctica, un solo hombre contra todo el mundo, ¿sí? Aquí vemos es una táctica de guerrillas. Entonces, táctica de guerrillas muy utilizada hasta el día de hoy en la revolución, en la devolución entre comillas cubana, en la guerra de, de Vietnam y bueno, aquí en Colombia pues también lleva un montón de tiempo, ¿no? La tal guerra de guerrillas. Entonces, Gedeón llega y capturan a dos tipos, ¿no? Oreb y Zeeb, los decapitan. Dice Juan Pablo, aquí en Colombia la guerrilla utiliza esa táctica para atacar al ejército. Y tiene mucho sentido porque solo se arriesga la vida de una persona, pero aquella persona puede matar a 100 personas con solo poner un explosivo. Exacto, eso hace parte de la guerra de guerrillas. Eh, Hay un libro aquí en Colombia. Dice, con la guerra de guerrilla los afganos derrotaron, dice Shimon Mordejai, con guerra de guerrilla los afganos derrotaron a los soviéticos en la invasión de los 80. Sí, también, aunque bueno, esas guerrillas sí estaban, era apoyadas directamente por los estadounidenses, ¿no? Hillary Clinton lo dice en un video donde dice, nosotros le dimos armas a los afganos, creamos a los talibanes y ahora tenemos un problema que los talibanes no nos quisieron devolver las armas. Pero sí, también es válido el apunte, que los afganos formaron guerrillas, grupos muy pequeños de combatientes y lograron sacar a la Unión Soviética. Es el único país al que la Unión Soviética trató de meterse a la fuerza y no pudo, sí, sino que fue repelido, pues, en este caso por los talibanes apoyados por Estados Unidos. Sigo. Entonces, volviendo nuevamente a la historia de Gedeón, entonces Gedeón lo que llevó, entonces bueno, Gedeón siguió su caminata después de que mataron a Oreb y Zeeb y llega hasta un punto llamado Sucot y a un punto llamado Peniel. Y en Sucot y en Peniel no lo quieren ayudar con alimentos para su ejército de 300 hombres. Dice, ¿acaso tú ya capturaste a Salmuna y a Seba? No, cuando los captures, entonces ahí sí vienes y pides alimentos. Es una actitud muy altiva de la gente que están antes liberando de la opresión de la opresión de los mayanitas. Sigo. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron, como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. O sea, está diciendo, ustedes no me quisieron ayudar, entonces yo voy a tomar represalias. Dice el 9, y él habló también, el 10, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, imagínense, hay 15.000 hombres huyéndole a 300. ¿Sí? Por eso yo catalogo a los medianitas como cobardes. Obviamente si nos ponemos a mirar el número, quiere decir que el ejército de los medianitas pues era bastante grande, lo que obviamente también causaba temor en el pueblo de Israel. ¿Sí? A mí personalmente, el Eterno, yo hubiera estado en esta época y el Eterno dice, vamos a la guerra y yo voy con ustedes. Sí, yo creo en el Eterno, confío plenamente que Él estará, pero en algún momento yo voy a sentir temor. Créame que la guerra es de todas maneras la guerra y por más de que el Eterno coloque allí, cada quien va a mirar a último momento por su propia vida. ¿Sí? Sigo. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído ojo la cifra, 120.000 hombres que sacaban espada. O sea que en total eran 135.000 hombres los que iban a atacar solamente con 300, una táctica de guerrillas. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jocbejá, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Entonces Gedeón volvió
cierto, Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y pasó por Sucot, donde no lo habían querido ayudar. Y le dijo a un hombrecito, cierto, hizo a un joven, le dice, dame los nombres de los principales. Y él le pasa 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos vosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. O sea, a espinos y abrojos es muy parecido como si usted le dieran con... ¿Cómo es que le llaman a esa planta? No se me olvidó. Como con si le dieran como una especie de ortiga, así como le dieron con eso. Los azotaron a causa de que de su insolencia, de no haberlos querido ayudar. Y aún sin ayuda, el ejército de Gedeón, seguro pasando hambre y demás, porque él estaba pidiendo alimentos, lograron capturar a Seba y a Salmuna y espantar a los 15.000 hombres. Y dice, asimismo derribó la torre de Peniel, como les había prometido, y mató a los de la ciudad, a los principales, ¿vale? A los principales. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi padre, hijos de mi madre, perdón. Vive el Eterno que si le hubieses conservado la vida, yo no os mataría. O sea, les dijeron muy parecidos a ustedes físicamente, ¿cierto? Con aspecto como de fortaleza, como con cargo y eso. Y él dijo, esos tipos eran, pues, mis hermanos. Y entonces, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Tenía aproximadamente entre 13 y 15 años. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Señor, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré yo señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, el Eterno señoreará sobre vosotros. Y ahí quiero terminar. Subrayen por favor el versículo 22 y el versículo 23. Son claves porque es la primera vez que Israel pidió un rey. O sea, le dijeron a Gedeón, sea usted rey. Y Gedeón astutamente, diferente a Saúl, dijo, no, ni yo, ni mi hijo, ni nadie en mi familia va a mandarlo, ¿cierto? ¿Quién va a enseñar sobre ustedes? Directamente el Creador. Supongo yo que él lo hizo con el objetivo, ¿verdad?, de no cargarse esa responsabilidad de ser rey primero. Segundo, es mejor que el Eterno decida qué hacer con su pueblo y no colocar eso en manos de un ser humano, porque miren cómo terminamos las dos casas. Por más de que hayamos tenido reyes buenos, porque los hubo, como por ejemplo Asa, el mismo David, ¿cierto? Salomón en su primera etapa fue un muy buen rey, excelente rey. De todas maneras, los descendientes de ellos fueron terribles y nos tienen acá como Jeroboam I, Jeroboam II. Bueno, otro rey bueno fue por ejemplo Josías, el mismo Ezequías, fueron reyes buenos, ¿sí? Pero tenemos a Jotán, a Jocosías, fueron reyes muy malos, al que colocó a su esposa a ser reina, Acaz, ¿cierto? Con Jezabel, ¿cierto? A Atalía, la usurpadora. Entonces, pues el reinato no es algo tan sencillo y Gedeón tiene todo menos ser estúpido. ¿Listo? Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te las daremos, y extendieron su mano, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, no dice que hayan sido suyos. Es decir, acabaron con el ejército de los 15.000 hombres. Los madianitas están mezclados con los ismaelitas, eso lo vimos ya hace como unos 2 meses. Ismaelitas, madianitas, las tribus, los descendientes de Saúl también se mezclaron, ¿verdad? Y como son descendientes de los ismaelitas, miren lo que tenían, lunetas. ¿Se acuerdan lo que decía en el versículo 21? Que tenían unas lunetas. ¿Se acuerdan ustedes que en tiempos modernos el símbolo del Islam son las lunetas, la media luna? Miren que eso estaba desde esa época. Y para terminar,
La media luna representaba a una diosa llamada Alá. Y esa diosa llamada Alá era el dios de la diosa del agua. Ahora, desde que apareció Mahoma, reinterpretaron a Alá, ya no es una diosa, ahora es un dios masculino, ¿verdad? Y pues para ellos es el creador, para nosotros no, es un ídolo, es basura, ¿cierto? Es un pedazo de madera, un pedazo de piedra, no hay ninguna diferencia con esta pared, ¿cierto? Es un dios muerto. Entonces, la luneta ya hacía parte de la cultura islámica, ismaelita, árabe, desde aquellos tiempos. Y colocaron entonces los arcillos allí. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían sus camellos al cuello. O sea, hasta los camellos tenían, mejor dicho, adornos de oro. ¿Y qué hizo él con todo eso? Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y eso lo vamos a dejar ahí en remojo. Ahí terminamos. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Quiero que lo investiguen esta semana. Por de oro. Ojo, no confundan pectoral, no lo confundan con efod. Efod es una vestidura que parece una especie de, ¿cómo le digo? Como una especie de delantal. Cubre toda la parte delantera, más o menos hasta los muslos. Es como un delantal, un enterizo, ¿sí? Y en la ropa sacerdotal había un efod y habían diferentes efod para diferentes funciones. David cuando danzó se colocó un efod. No dice que él andaba solamente con el pectoral desnudo. No, estamos hablando del rey de Israel, estamos hablando de alguien que entendía muy bien la santidad, que entendía muy bien al Eterno, ¿cierto? Que aunque cometió sus pecados y demás, dice el Salmo 91, limpio mis pecados y hazme más blanco que la nieve, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos creer eso. Entonces yo les dejo, ¿cierto? Como tarea para que lo investiguen y demás, ¿por qué Gedeón se mandó a hacer un efod? Y el efod terminó siendo un símbolo de idolatría. Y acuérdense el origen de ese efod, oro que tomaron de los madianitas, ¿cierto? Que son descendientes en parte de los ismaelitas y, disculpen, y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte hasta ahí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, no era como tal que la luna se llamara la luna representaba a ese dios. Y usted se puede buscar, Shimon Mordejai, puede buscar cualquier documental sobre la cultura hindú. Pero se mira, pero ¿por qué la cultura hindú si la cultura hindú no tiene nada que ver con la cultura musulmana? No, la cultura hindú es la mamá de la cultura musulmana. Entonces habría que leer sobre la cultura hindú, el simbolismo de la luneta en la cultura hindú y por qué en la ciudad de la Meca y en Medina adoraban a una luna, a media luna, ¿cierto? Una luneta, la adoraban como si fuera un dios. Y ellos decían que tenían un meteorito caído del cielo, obviamente no, y ese meteorito le rendían culto caminando en círculos. ¿Se les parece algo? Claro, a lo que hacen hasta el día de hoy en la Meca. Entonces no sé exactamente si hay algún libro, supongo que sí, pero en cualquier infografía, documental o demás que hable de la cultura hindú, ahí podemos encontrar esa referencia de la relación entre la cultura hindú, el uso de la media luna y su simbolismo en la constitución de la religión islámica y la aparición de Mahoma, que lo que hizo fue juntar dioses de la cultura hindú y sacar uno solo llamado Alá. Sí, les cuento que en esa escultura, por ejemplo, que tenían ellos donde había un meteorito, había un total de 365 dioses, uno para cada día del año. Y el principal era el que estaba en el centro, que además de ser la diosa del agua, Alá, luego empezó a ser adorada como si fuera un varón. ¿Listo? También pueden colocar Alá, diosa del agua. Así también lo pueden encontrar. Hay mucha infografía, información y como les digo, un libro de la cultura hindú que es la mamá de la cultura islámica como tal. ¿Listo? Una secta satánica, pues habría que definir qué estamos entendiendo por secta satánica. La pregunta es, ¿podemos decir que el Islam es una secta satánica? Pues dice la escritura, ¿no? Que cualquier adoración a los ídolos realmente va a ser una adoración hacia los demonios. Entonces, pues si nos basamos en esa definición, pues sí, podríamos decir que de manera, eh, digámoslo, definitoria, podría ser una secta satánica. Sin embargo, yo pienso que para hacer una secta satánica, tal vez lo tengo yo en ese concepto, ¿no? Por secta satánica, y es que para hacer una secta satánica, pues necesitarían un montón de ritos y simbología y demás prácticas que en el Islam
verdaderamente no están, ¿sí? Entonces puede ser más bien catalogado como un culto pagano, en vez de llevarlo hasta la categoría de secta satánica. Por ejemplo, la iglesia de Anton Levy en Estados Unidos, esa sí es una secta satánica, porque ya sacrifican gatos, hay registros hasta que han sacrificado personas, ¿verdad? Hay una Biblia satánica, la adoración va directamente a Satanás, sin ningún tapujo ni más. Mientras que acá, pues es una adoración indirecta, indirecta en el sentido de que ellos creen que están adorando a Alá, pero la escritura nos dice que cualquier adoración a cualquier ídolo es directamente un culto a los demonios, ¿vale? Dice Leonardo Cruz Guerrero, ¿cuándo fue que se empezó a tergiversar por un dios? Bueno, Leonardo, la historia del hinduismo, ¿cierto? Es más o menos desde el año 2000 antes del nacimiento de Yeshua. Es una cultura que nació muy cercana a la cultura hebreo en cuanto a tiempo. Sí, y la tergiversación por eso se da más o menos como desde el año 200 antes de Cristo, antes del nacimiento del Mashiach. ¿Por qué? Principalmente por el papel que ejerció Alejandro Magno, ¿sí? Al llevar toda la ideología hindú desde la India hasta todo el Medio Oriente. Entonces ellos se unificaron muchísimos con las ideas del hindú. Y la India es muy próximo a la península arábiga, ¿sí? O sea, por mar no es un trecho tan largo. Entonces el intercambio comercial y eso hizo que ese día se acentuara más. Es más, Leonardo, durante el siglo XIX, XX e incluso en tiempos modernos, la India ha tenido serios problemas con Arabia Saudita, con Irán, con Pakistán y con Afganistán. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por un problema netamente religioso. O sea, entre ellos no se llevan bien. Dice, bueno, que la pregunta es si es una secta satánica es porque ellos son muy asesinos y destruyen supongo que es la raza humana, ¿no? Es por eso. Sí, bien, es una pregunta válida. Y sí, los musulmanes tienen dentro de su ideología, ¿no? En una sura, que es como los versículos del Corán, explican pues que todo aquel que no sea musulmán hay que darle espada, literalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, no me extiendo más. Talón a todos.